continuación tendremos la presentación de Antonio Morata. El doctor Antonio Morata es profesor e investigador en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, lo he tenido que leer, de la UPM, de la Politécnica de Madrid. Y podríamos decir que es uno de los pioneros en el estudio del ácido fumárico, recientemente autorizado por la OIV con aplicaciones antimicrobianas, y nos va a presentar sus trabajos al respecto. Muchas gracias, Antonio. Tienes la palabra cuando quieras. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Joan Miquel. Muchas gracias a todos por esta oportunidad, a la Asociación Catalana de Enólogos y a los compañeros de la Universidad Rovira i Virgili que me han invitado. Y bueno, yo creo que el título de la jornada se adapta mucho a esto, ¿no? Yo creo que el fumárico sí que es una molécula disruptiva, sí que ha tenido una consideración curiosa, sí que ha habido mucha gente que duda de hasta qué punto es un aditivo un poco problemático, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que históricamente está admitido por el Códex Alimentarios, está admitido como acidificante, con lo cual es una molécula que se utiliza habitualmente en industria alimentaria para acidificar, y lo que sí es cierto es que es una molécula que tiene un efecto potente en el control de las bacterias lácticas, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar en este campo precisamente como consecuencia de nuestra actividad en la OIV, ¿no? Realmente ha sido una resolución que ha estado varios años postergada, que no avanzaba, y bueno, le vimos posibilidades y decidimos trabajar sobre este aditivo, ¿no? Este trabajo ha sido realizado, bueno, lo presento yo, pero ha sido realizado con varios profesores, compañeros del departamento, estudiantes y también con gente de otras bodegas, como por ejemplo Elena Del de Campo Viejo. Bueno, lo interesante del fumárico es que es una molécula que es natural, ¿no? En los vinos aparece de forma natural, no es una molécula que forma parte del ciclo de Krebs, o sea que sería producto del paso de ácido succínico, pasaría a fumárico cuando hay una pérdida de 2 protones, cuando hay una deshidrogenación, y se formaría su doble enlace, y posteriormente, al ser hidratado este fumárico, se produciría en el ciclo de Krebs ácido málico, ¿no? Este doble enlace hace que tenga mucha respuesta en el ultravioleta, y bueno, eso hace que sea muy fácil de analizar por técnicas espectroscópicas, por ultravioleta visible, por separación HPLC, unidad de detección ultravioleta visible, porque se retiene mucho en columna C18 y se ve muy bien en ultravioleta. De hecho, es bastante habitual encontrarlo como traza en el ácido málico, porque es producto, como digo, de la deshidratación de este ácido málico, y aunque esté en cantidades muy pequeñas, pues da una respuesta muy alta, ¿no? Podemos ver en el ultravioleta igual miligramos de ácido fumárico con la misma respuesta o mayor que gramos de ácido málico, ¿no? No sé si puedo... Bueno, esta es la resolución que está en la OIV, la 581A de 2021, se aprobó antes de Navidades y ya está permitido como tratamiento para el control, para la inhibición de la fermentación maloláctica. Hay en paralelo otra resolución que pretende utilizarlo como acidificante, pero eso está en fase de estudio, todavía no ha evolucionado a etapa 7 y aprobación, ¿no? De momento lo que se ha aceptado es su uso a dosis bajas como inhibidor de la fermentación maloláctica. Bueno, ahí tienen el PDF, el link al PDF por si quieren leer esta resolución. En esta resolución fundamentalmente lo que se buscaba es utilizarlo como aditivo para inhibir la fermentación maloláctica empleándolo en vinos fundamentalmente. Bien, los objetivos son el control del crecimiento y la actividad de las bacterias lácticas que son responsables de la fermentación maloláctica. Aquí hay varios objetivos colaterales, como son la preservación de la acidez málica, como son la reducción de la dosis de dióxido de azufre, ¿verdad?
nosotros utilizamos este aditivo con distintas aplicaciones, pero entre ellas está el control también de las oxidaciones y de los desarrollos de bacterias, ¿no? Entonces, si tenemos controladas las bacterias lácticas con ácido fumárico, podemos, en cierto modo, reducir los niveles de dióxido de azufre, ¿no? Esta técnica también abre puertas interesantes, ¿no? Que ahora mismo nos preocupan a todos, ¿no? Como por ejemplo las malolácticas en blancos en zonas cálidas. Realmente muchas veces suceden sin que las busquemos en blancos o en rosados, pero incluso en tintos, ¿no? Yo siempre he visto en enología cambios muy cíclicos y muy fuertes a cosas muy distintas, ¿no? Y bueno, históricamente una de las constantes en la elaboración de tintos ha sido realizar la fermentación maloláctica. Pero ¿y si no la hacemos? Históricamente, ¿por qué se ha hecho la fermentación maloláctica? Pues porque da lugar a una inestabilidad del producto, ¿no? Un vino que no haga la fermentación maloláctica, un tinto que no lo haga, puede hacerlo en botella y eso puede dar lugar a problemas de estabilidad, ¿no? De que nos devuelvan esa botella. Y también por el tema sensorial. Pero claro, si podemos conseguir que un vino tinto sea estable sin hacer la fermentación maloláctica, podríamos evitar ese primer aspecto. Y si estamos hablando de tintos de zonas cálidas, en los cuales se pueden quedar muy planos después de maloláctica y simplemente preservando la acidez málica, impidiendo la maloláctica, y por otro lado, por el pequeño efecto acidificante de esta dosis de ácido fumárico, pues igual podría tener interés, ¿no? De hecho, yo creo que en algunos casos lo tiene y de hecho hemos hecho pruebas y se han catado vinos que no han hecho la maloláctica inhibida por ácido fumárico y ha habido gente que lo ha encontrado más interesante, ¿no? Lo bueno quizá de nuestra profesión o de nuestro mundo es que hay muchas variantes, muchas posibilidades y muchos intereses, ¿no? Bueno, con este pequeño preámbulo simplemente ilustrar el interés del tema y decir también que en esta resolución fijamos una prescripción de 300 a 600 miligramos por litro de ácido fumárico porque es lo necesario para conseguir una inhibición potente de la fermentación maloláctica. Y bueno, evidentemente que este producto debe cumplir los requisitos del Código Enológico Internacional. Por favor. Bueno, el ácido fumárico es acidificante. Ya he dicho que en el ciclo de Krebs proviene del succínico y da lugar al málico. Si se compara su poder acidificante con otros ácidos, podríamos decir que tiene una capacidad acidificante parecida al ácido cítrico y que es muy fácil incluso a estas dosis bajas inhibitorias que digo para la fermentación maloláctica. Luego veremos que a dosis más altas se pueden conseguir modificaciones muy potentes del pH, pero a estas dosis bajas que hablamos de 0,3, 0,6, podemos llegar a bajar una décima el pH, que en algunos casos, en vinos de zonas cálidas que tienen estos problemas, pues puede ser un efecto interesante ese manejo de 1 a 2 décimas, que si se suma a 1 a 2 décimas que no perdemos por evitar la fermentación maloláctica, porque el málico pase a láctico, pues ya tiene un cierto efecto interesante en el pH, ¿no? Por favor. Bueno, esta diapositiva se ve en pequeño y quizás son muchas gráficas, es simplemente para ilustrar en la parte de arriba cómo sucedería una fermentación maloláctica. Se representan poblaciones láctico y málico, ¿no? Y la gráfica de la parte de arriba, la figura A, arriba del todo, pues vemos una maloláctica normal inoculada que cae el málico, sube el láctico y durante ese proceso, pues evidentemente está aumentando la población de bacterias lácticas, ¿no? Si estudiamos ahora cómo influye la dosis en las figuras de la línea B, estudiamos cómo influye la dosis de fumárico, hay 3 figuras, una con 150, con 300 y con 600, vemos que 150 miligramos por litro de ácido fumárico no es suficiente, retrasa el comienzo de la fermentación maloláctica, pero al final acaba sucediendo. Evidentemente es un proceso más lento, se extiende más, podemos estar cerca de los 40 o 50 días en hacer una maloláctica, pero acaba sucediendo, ¿no? Si ya ponemos 300 miligramos por litro y evidentemente, obviamente también con 600 en este rango de valores, evidentemente puede haber una cierta influencia de la composición del vino y de otra serie de cosas, pero en este rango de valores 300-600 ya vemos que incluso en 50-60 días no hay fermentación maloláctica independientemente de que se inocule, no sucede. ¿Vale? Entonces, estas dosis de 300-600 miligramos por litro serían dosis pequeñas, que luego veremos su efecto sensorial y que permitirían en vinos terminados controlar la fermentación maloláctica.
En la figura de debajo, la figura C, vemos también que el ácido láctico tiene un efecto parecido. Todos los que han estudiado un poco la parte de bioquímica de enzimas, ¿no? y conocen los procesos enzimáticos saben que en casi cualquier proceso enzimático existe la inhibición por producto, ¿no? Entonces, si la enzima que desarrolla la maloláctica lo que da lugar es al láctico, concentraciones altas de láctico inhibirían, ¿no? Y aquí vemos que el láctico tiene un papel parecido al ácido fumárico. La única diferencia es que el ácido láctico a 2 gramos por litro no inhibe, como saben, la fermentación maloláctica, pero cuando estamos en valores de 4 o superiores sí que se produce también una inhibición de la fermentación maloláctica. Y esto lo enlazo también con otra línea de trabajo que tenemos nosotros y en la que actualmente está interesada mucha gente, que es la acidificación biológica con levaduras, el uso de cepas de la especie, la Chancea thermotolerans y otras, que son capaces de producir niveles altos de ácido láctico durante la fermentación alcohólica. Eso tiene un efecto muy interesante en el pH y en lo sensorial, pero también tiene la capacidad de bloquear la fermentación maloláctica. Evidentemente, en concentraciones mucho más altas, un orden de magnitud superior al ácido fumárico, pero que puede ser interesante en vinos de zonas cálidas, esta acidificación biológica y que para determinadas concentraciones conlleva también la inhibición de la fermentación maloláctica. Y bueno, en la última fila es también para que vean el efecto del anhídrido sulfuroso. Esto ya es altamente conocido, ¿no? ¿Verdad? 50, 100 miligramos por litro, paramos la fermentación maloláctica sulfitando. La única cuestión que esto es un efecto que con el tiempo decae. Evidentemente, en el momento que ese sulfuroso libre o molecular pasa a sulfuroso combinado, pues evidentemente este papel es menos estable y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. En cambio, en el caso del ácido fumárico no sufre esta degradación oxidativa que tienen los sulfitos. Evidentemente los sulfitos pierden capacidad porque bien se oxidan para evitar oxidaciones de otras moléculas o bien se combinan. No es el caso del ácido fumárico, con lo cual esta protección se extendería en el tiempo. Y por eso digo que es interesante también el uso del fumárico como molécula que contribuye a reducir los niveles de sulfuroso, porque quizá podemos plantearnos trabajar con niveles más bajos y parte del control bacteriano hacerlo con moléculas como el ácido fumárico. Por favor. Bueno, para que vean lo potente que es, estas dos gráficas lo ilustran bastante claro, ¿no? A la izquierda vemos poblaciones, a la derecha vemos Málico, ¿no? Tendríamos 3 casos, primero en la línea superior tendríamos 3 casos. Los triángulos es que el Málico se mantiene totalmente durante muchos días, más de 50 días, y eso es porque se ha añadido una dosis de 600 miligramos por litro de ácido fumárico al principio, con lo cual no hay fermentación maloláctica. Los circulitos negros serían que hemos forzado la fermentación maloláctica añadiendo una bacteria, evidentemente, y bueno, pues se produce de forma normal en un periodo breve de unos 8 días en este caso porque estaba inoculada con una dosis importante. Pero lo interesante son los cuadrados. Siempre hemos dicho que la fermentación maloláctica, y seguro que ustedes lo han disfrutado a veces con pena en sus bodegas, ¿no? Que cuando no queremos hacerla sucede y cuando queremos hacerla cuesta, incluso a veces inoculando, ¿no? Es una fermentación que es un poco más compleja que la fermentación alcohólica con levaduras. Bueno, pues en este caso lo que hemos hecho es inocular la fermentación maloláctica y cuando había sucedido un 20%, que siempre se dice, no, una vez que la fermentación maloláctica ha empezado es difícil pararla. Pues cuando había sucedido un 20% de la maloláctica, se había degradado medio gramo de málico, se añaden los 600 miligramos por litro de fumárico y se para completamente. La bloquea incluso cuando está en marcha, en pleno funcionamiento. Pero para llevar esto un poco más al extremo, en la línea de abajo decidimos hacerlo con dosis muy altas de bacterias, ¿no? Entonces, en la figura C pueden ver una fermentación maloláctica express inoculada a dosis superiores a 10 a la 8, con lo cual hacíamos la fermentación maloláctica en 48 horas o menos. Claro, en este caso pues no pagábamos nosotros las bacterias, podíamos utilizar dosis muy altas. En bodega esto es un poco más complicado, ¿no? Pero se puede hacer una fermentación maloláctica ultra rápida inoculando dosis mayores de las que normalmente
se utilizan para hacer la fermentación maloláctica. Bueno, pues incluso en esta situación, con más de 10 a la 8 células de Enococcus oeni comercial por mililitro, pues nosotros si ponemos fumárico no empieza. Si no está, evidentemente, este fumárico se desarrolla, como he dicho, en menos de 48 horas, pero si dejamos que se desarrolle y cuando queda un gramo por litro, con esta población tan alta, superior a 10 a la 8, y cuando queda un gramo por litro, que supone una degradación del 60%, le ponemos los 60 miligramos, los 600 miligramos, perdón, también se para. O sea que es un inhibidor muy, muy potente de la fermentación maloláctica, ¿vale? Podemos detener incluso poblaciones tan altas como inoculaciones superiores a 10 a la 8 con una cepa comercial potente, resistente al sulfuroso, a bajas temperaturas, todo lo que siempre buscamos cuando tenemos una maloláctica complicada, la dejamos evolucionar hasta casi al final, queda un 40% de málico por degradar, ponemos el fumárico y se para, ¿vale? Es muy efectivo. Por favor. Bueno, otro tema interesante en el que hemos trabajado es el uso del quitosano. El quitosano saben que es un polisacárido derivado de la quitina, que es uno de los polisacáridos más abundantes en la corteza terrestre, ¿no? Deriva de distintos tipos de tejidos animales, ¿verdad? Y bueno, el quitosano es simplemente tratarlo para deacetilarlo y se consigue una molécula muy interesante que está de moda por muchísimas cosas, en ingeniería de tejidos, para soldar tejidos o para imprimir 3D tejidos biocompatibles, también para control de microorganismos, también para procesos de clarificación. Pero bueno, quizá lo más interesante para nosotros es que está permitida su adición al vino como molécula para el control, por ejemplo, de la fermentación maloláctica, también de otros procesos, ¿no? Pero entre ellos de la fermentación maloláctica. Y lo interesante es que es una molécula muy confortable porque está permitida incluso en vinos ecológicos, ¿no? Ya digo que es tan poco problemática que tiene biocompatibilidad con tejidos, o sea, se puede hacer soldado de tejidos y desarrollo de tejidos para hacer injertos con quitosano, ¿no? Bueno, pues la ventaja que tiene entonces es que lo podríamos utilizar en vinos ecológicos, pero el inconveniente que tiene es que le pasa un poco como al sulfuroso, es una molécula que se pierde con el tiempo y no produciría una inhibición tan permanente como el ácido fumárico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es una molécula muy insoluble, yo la aplico, me controla los microorganismos, pero al final se elimina como cualquier otro clarificante y en el vino no queda, o sea que es un papel temporal, ¿no? Bueno, pues en lo que hemos trabajado es en ver su efecto y aquí pueden ver que a dosis comerciales pues 0,2 gramos por litro de quitosano no son capaces de frenar una maloláctica inoculada, pero 0,5 sí. Y con el fumárico pues podríamos hacer ese mismo papel, como decíamos, entre 300 y 600. O sea que estaríamos hablando de dosis parecidas. Y la idea era ver si podía tener un efecto complementario el ácido fumárico al quitosano. Si podemos empezar un control de la fermentación maloláctica con un producto que se puede utilizar incluso en vinificación ecológica y luego darle una persistencia temporal utilizando el fumárico como aditivo. Por favor. Bueno, aquí. Bueno, en general lo que hemos observado es que su comportamiento es sinérgico. El efecto del quitosano y del ácido fumárico son sinérgicos. Aquí pueden ver en las gráficas de arriba cómo dosis de 0,1 de quitosan y de 0,15 de fumárico hacen la fermentación maloláctica, de 0,2 de quitosan y de 0,15 hacen la fermentación maloláctica. Sin embargo, dosis de 0,1 de quitosano y de 0,3 de fumárico, que estaríamos un poco en la parte de abajo de los dos aditivos, pues permiten ralentizarlo y controlarlo, ¿no? Y en la siguiente figura pueden ver como 0,2, 0,3 pues ralentizan y detienen la fermentación maloláctica. O sea que puede ser interesante su aplicación de forma simultánea o secuencial, buscando pues solucionar también el tema de la fermentación maloláctica con esta mezcla de aditivos, ¿no? Y sobre todo prolongar la capacidad que tiene el quitosano para inhibir la fermentación maloláctica en el tiempo, porque claro, yo puedo tratar con quitosano, eliminar las bacterias y si alguna quedara o entrara en contacto con el vino a posteriori, pues podría realizarla, ¿no? Porque una vez que se ha eliminado ya no tiene un carácter protector. Por favor.
Bueno, desde el punto de vista sensorial, lo interesante de estas dosis bajas que se emplean o que empleamos para inhibir la fermentación maloláctica es que no tienen repercusión sensorial. Cuando hemos hecho test triangulares para intentar ver si se podía percibir el ácido fumárico da un ligero sabor amargo y evidentemente acidez, ¿no? Pero estamos hablando de 300-600 miligramos por litro, son dosis muy bajitas. Entonces, en nuestros test triangulares, una vez que se aplicaba el tratamiento estadístico, pues no había significación. Algún catador lo veía, pero digamos que a nivel estadístico no había significación con estas dosis, no se encontraba diferencias sensoriales entre el vino tratado o no tratado con quitosan. Sin embargo, a algunos catadores muy sensibles, si se le ponía una copa y se le decía perdón, creo que he dicho quitosan, me refería a fumárico, ¿no? Si a un catador muy sensible se le decía esta copa tiene fumárico y este es el control, ya comparándolo y sabiendo un poco, evidentemente no es un test sensorial ad hoc porque él ya tenía información, ¿no? Pero sí que veían que había algún pequeño cambio, como notar una ligera acidez y un poquito de estructura y un ligero amargor, ¿no? Pero ya tenía que saber que estaba, si no, estadísticamente el panel no era capaz en una triangular de detectar esas dosis, con lo cual es otro punto interesante, podemos utilizar este aditivo sin que tengan estas dosis repercusión sensorial en el producto. Por favor. Bueno, aquí pueden ver también otro ensayo que hicimos ya a gran escala en bodega, ¿no? Con muchas botellas, con 12 botellas con fermentación espontánea, ¿no? Y a dosis de 600 miligramos por litro para ver si podíamos hacer lo mismo a nivel un poco menos controlado. Los ensayos anteriores eran en laboratorio, en frascos ISO, en condiciones térmicas muy reguladas, etcétera, etcétera. Y aquí ya lo hicimos en condiciones de bodega con dosis de 600 miligramos por litro y evidentemente se vio en todos pues, que no había posibilidades de hacer la fermentación maloláctica en vinos que eran riojas de la zona de San Asensio, de la Rioja Alta y con grados alcohólicos de 13, pHs de 3,5. Por favor. Bueno, y esto, eso fue en 2018, lo repetimos después y seguimos trabajando con Elena viendo más casos y en este caso se estudiaron distintos tipos de vino, 2 tipos de tempranillos tratados de forma normal y buscando controlar la fermentación maloláctica con dosis de 600 miligramos por litro. Utilizamos la cepa de Oenococcus oen y la cepa alfa del Aleman a dosis comerciales, ¿verdad? Y esto en concreto eran tempranillos de Ureñuela y lo mismo, tanto el control tratado con fumárico como el control tratado con fumárico inoculado con bacterias mantenía pH, mantenía el nivel de málico de 2,26 y no hacía fermentación maloláctica. Sin embargo, pues tanto la fermentación favorecida de forma espontánea como inoculada con Oenococcus oeni en ausencia de ácido fumárico la realizaba y evidentemente con un aumento del pH y una mayor producción de acidez volátil. En estas botellas veíamos que si no se hacía la fermentación maloláctica nos quedábamos en valores de 0,19, 0,20 y pues si no subía a 0,40, 0,45, 0,43. Por favor. Bueno, este es otro caso parecido con otro tempranillo, en este caso de Fuenmayor, y los resultados eran parecidos. Podíamos controlar la fermentación maloláctica, evitar que evolucionara y mantener valores de acidez volátil muy bajos con acideces más interesantes con preservación de la acidez málica. Siguiente, por favor. Aquí algo parecido, lo mismo, también en este caso eran vinos rosados. La idea era ver, también a mí me parece que es otro tema muy interesante, los rosados de zona cálida si nos hacen la maloláctica pierden el frescor, pierden bastante frescor y es una cosa que puede suceder de manera más o menos habitual. Pues lo mismo, eran rosados de pH 3,5, con niveles de málico de 2,20 aproximadamente, con fumárico, incluso inoculados a dosis altas con bacterias lácticas, no hacían la fermentación maloláctica y se mantenían en volátiles muy bajitas de 0,15 y sin embargo, si los dejábamos pues, de forma espontánea o inoculada, hacían la fermentación maloláctica y esto llevaba pues, a que la acidez volátil se disparara a valores habitualmente pues, del doble o incluso en algunos casos superiores. Siguiente. Y lo mismo en vinos blancos también. En vinos blancos normalmente no buscamos la maloláctica como en rosados.
es bastante fácil que no suceda, ¿no? Tanto por su composición como por pH, como por los tratamientos de filtración esterilizante que aplicamos, y realmente, bueno, es difícil que suceda, pero en algunos casos en zonas cálidas nos encontramos malolácticas que dan problemas y que hacen que esos vinos, pues sobre todo si son de variedades más planas, con pHs más elevados, pues pierdan frescor y sean menos interesantes, ¿no? En este caso sucede exactamente igual, con fumárico a 600 miligramos por litro, sin inocular y inoculado con bacterias lácticas, no hace la maloláctica, mantiene pH, mantiene acidez málica, y todo lo contrario, evidentemente, si dejamos que espontáneamente suceda o lo inoculamos, pues sucede, y en algunos casos con subidas importantes de la acidez volátil. Los controles se mantenían en 0,14, 0,15 y estos pues en algunos casos oscilaban entre 0,3 y 0,55, como es normal, ¿no? También con el desarrollo de una fermentación maloláctica. Siguiente, por favor. Bueno, aquí pueden ver también el papel que tiene el ácido fumárico en la acidificación a dosis más altas, ¿no? El fumárico es soluble en agua hasta aproximadamente 7 gramos por litro, con lo cual a dosis elevadas pues podemos ir acidificando y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gramos llegamos a probar, ¿verdad? Y eso suponía que podíamos bajar el pH desde valores de 3,7 a valores de 3. Se puede conseguir casi una bajada de pH de una unidad utilizando dosis importantes, ¿no? Si nos ponemos en un rango de acidificación de 1 a 3, pues estaríamos bajando un par de décimas. Una acidificación de un par de gramos por litro de ácido fumárico estaríamos, dependiendo un poco también de la composición del vino, bajando 2-3 décimas, ¿no? Y otro efecto importante es en la intensidad de color, lógicamente al ser una acidificación, y hay que tener en cuenta también con los polifenoles. Muchas veces la carga de un tinto la miramos de forma indirecta con el índice 280. Si hay fumárico añadido hay que tenerlo en cuenta porque tiene mucha respuesta en el ultravioleta. Aunque añadamos cantidades muy pequeñas, veremos valores muy altos de respuesta a 280 porque absorbe mucho, ¿no? Entonces eso es una cosa que hay que considerarla en las analíticas. No es fácil evaluar taninos en un vino tinto por absorbancia 280 si hemos acidificado con fumárico. Hay que considerarlo también. Por favor. Bueno, luego con respecto al efecto, ya he dicho que entre 300 y 600 no se perciben efectos significativos sensoriales, en las triangulares no se detecta, pero si ya vamos a dosis de 1 gramo por litro, pues lo que se observa es que el aroma era un poquito menos intenso. Esto es el panel de cata de la gente de Campo Viejo coordinado por el ENADEL, ¿no? Pero sin embargo que estaba mejor balanceado en boca. Si las dosis son de 3 gramos por litro, también notaban un poco menos de intensidad aromática, pero muy afrutado en boca. Si vamos a 4 gramos por litro, mejora la intensidad aromática, pero ya se encuentra como muy ácido, ya es una acidez que no es agradable, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente a dosis más altas, pues es una acidez ya que resulta demasiado cáustica, que resulta demasiado, ¿no? Como ahora dicen los anglosajones, demasiado crispy y no es atractiva en vino tinto, por lo menos con los criterios que tenemos actualmente. Pero ese rango entre 1 y 3 pues podría tener interés como agente acidificante, aunque actualmente, como digo, está en evaluación y no está permitido su uso a estas dosis como agente acidificante. Sin embargo, recuerdo que las dosis anteriores de 0,3, 0,6 nos podrían permitir casi una décima de control de pH, que en muchos casos puede ser interesante. Por favor. Bueno, y para no extenderme mucho más y como conclusiones, pues decir que las ventajas del ácido fumárico es el control de la fermentación maloláctica y de las bacterias lácticas con preservación de la acidez málica, que se puede conseguir esa reducción del pH incluso a estas dosis de 300, 600 de una décima, ¿no? Por ejemplo, ahí ven en vinos tintos pasar de 3,6 a 3,5 o en blancos de 3,3 a 3,25, ¿verdad? Preservar el pH con ausencia de esa fermentación maloláctica. Claro, si ya sumamos al efecto acidificante del fumárico, pues que no se ha degradado el málico, pues comparado con un vino que haga la fermentación maloláctica ya podemos estar en valores de 0,2, 0,3 décimas de pH. Y esto en zonas cálidas, en vinos muy planos, puede ser bastante interesante. Con, además, niveles mucho más bajos de acidez volátil. No hace la maloláctica, la volátil se controla muchísimo más y podemos estar en valores muy bajitos por debajo de 0,20.
Se consiguen vinos más estables, sin fermentación maloláctica. Podríamos plantearnos el tema de un embotellado en tinto con ácido málico en contenidos importantes. Podríamos mejorar el frescor, que es un parámetro ahora mismo tan buscado en zonas cálidas. Vamos a tener una mejor estabilidad físico-química y microbiológica. Y bueno, en vinos espumosos no me extiendo porque van a hablar ahora, pero también puede ser una herramienta interesante para controlar malolácticas no deseadas. Y bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Aquí tienen mi forma de contacto, si quieren.